Hola a todos. Hoy voy a compartir con vosotros una entrevista que me hizo un compañero, Miguel Ruiz Calvo, en su canal, que lleva por título el mismo nombre, y que os aconsejo que le echéis un vistazo porque está haciendo cosas bastante interesantes y si os gusta, por supuesto, suscribiros. Una entrevista sobre cuál es la situación global en el mundo, sobre todo fundamentalmente en el aspecto económico. Se toca el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania porque está omnipresente, pero hacemos un desarrollo durante 40 y tantos minutos sobre cuál es la situación actual, qué ha sucedido, qué está sucediendo y hacia dónde vamos. Con Miguel Ruiz Calvo os dejo este vídeo de entrevista. Un fuerte abrazo y espero que os guste. Sergio, bienvenido al canal, compañero. ¿Estás en tu casa? Muchísimas gracias, buenas tardes y un placer, un privilegio estar aquí contigo, con vosotros, con toda la audiencia, a ver si podemos hablar algo de economía, a ver qué da de sí la economía. Antes de empezar, Sergio, a mí me gustaría decirle a toda la audiencia que nos está viendo ahora, que nos vea después en YouTube, que, oye, mejor dicho, mejor que decirle, invitarle a que sigan tu canal, Reflexiones de un Galeno, en YouTube. Yo creo que es uno de los canales que ahora está creando mejor contenido referente a actualidad económica. También hablaste mucho de la pandemia, que sirvió para arrojar luz sobre la pandemia en su momento. Y yo creo que, en fin, invitaros a todos los que estáis. María, bienvenida al canal, compañera. Y como decía, invitaros a todos a seguirlo. Reflexiones de un Galeno en YouTube está. Y bueno, Sergio, hoy para hablar sobre la crisis económica que ya está, se avecina. Introdúcenos como consideres, somos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias primero por tu invitación al público a que sigan Reflexiones de un Galeno, el canal de YouTube. Y sobre la crisis hemos hablado muchísimo. La crisis no es un evento, como podríamos decir un cine negro, algo que ha sucedido de golpe y de forma inesperada, sino que viene forjándose a lo largo de muchos meses, yo diría desde antes de la situación del COVID-19, y que sorpresivamente va a pillar totalmente de nuevas a la mayor parte de la población. Quizá esto sea lo que a mí más me llama poderosamente la atención. Es decir, algo que es tan evidente, que ha sido tan evidente, que tenemos tantas señales de alarma que aparecen continuamente, incluso que nos está afectando ya de forma directa. Es decir, a nadie se le pasa que la factura de la luz ha subido, que si vas a echar combustible necesitas pagar mucho más, o que si tienes que llenar el carrillo de la compra, el presupuesto se te queda corto, ¿no? Incluso viendo todo lo que está sucediendo, tenemos como una especie de euforia psicológica después de periodo de confinamiento y del sufrimiento que ha generado a nivel psicológico y humano el COVID, y se ha dado la paradoja que la sociedad se muestra como ciega o le da la espalda a la situación. El no querer saber, ¿no? La estrategia del avestruz. Y eso es lo que a mí me llama más poderosamente la atención, porque por otra parte, llevamos 2 años en el canal, Reflexiones de un Galeno, avisando de lo que iba a suceder, Y eso no quiere decir que nosotros hagamos de forma futurible, ¿no? Es decir, no sabemos adivinar qué es lo que va a pasar, son solo números y hechos contrastables. Sabemos que la economía se puede ver desde 2 puntos de vista, el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis fundamental es el conocimiento de toda la estrategia geopolítica, empresarial, todos los movimientos que condicionan luego el movimiento económico. ¿Hacia dónde van las manos fuertes, que es el dinero profesional, ¿no? Y luego está el análisis técnico, el que se basa en una serie de indicadores que tenemos sobre una pantalla a tiempo real o de forma histórica y vemos cómo se ha movido el dinero, las grandes masas de dinero, y esos puntos de interés del dinero profesional te va a marcar un poco lo que va a suceder a la parte derecha, el futuro de la gráfica. Bueno, no éramos nosotros solamente como analistas, sino que grandes, para mí, gente que son realmente grandes analistas económicos consagrados, como Santiago Niño Becerra, viene diciendo desde hace años que el modelo económico que nosotros hemos vivido, fundamentalmente arraigado a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde nace la clase media, la estructura social que nosotros ahora conocemos, estaba agonizando. Y a eso le vamos a añadir que el Deutsche Bank, que es uno de los mayores analistas a nivel económico del mundo,
bautizó la situación presente como el megaciclo del caos. Se avecina un nuevo ciclo económico cuya característica la denominó como caótica. ¿Pero qué estamos viviendo realmente? El ciudadano de a pie que no sabe economía, ni le interesa Deutsche Bank, ni lo que digan los economistas, ni la gente que se pueda dedicar al análisis técnico-financiero, o Dios sabe qué, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo es el declive, la agonía de un sistema económico que nació con un propósito, que se ha extenuado por muchas razones, que es difícil concentrar en una entrevista, pero que ahora, en el nacimiento de una nueva era económica, están sucediendo muchísimas cosas. Estamos viendo la crisis viene de crisis, cambio, y ese gran cambio, dependiendo de cómo sea, como ciudadano de a pie, nuestra forma de entender lo que está sucediendo, vamos a ser capaces de posicionarnos bien o posicionarnos en el lado equivocado. En este momento, que es un momento absolutamente histórico, que lo vamos a ver en su pleno apogeo posiblemente de aquí a 6 meses, allá por Navidad o por enero, va a ser cuando va a estar florido realmente el asunto, la situación económica de crisis mundial. Vamos a ver cómo nacen las grandes fortunas del futuro, se están forjando hoy. Y la inmensa masa de pobreza también se está forjando hoy. Quien no sepa proteger su patrimonio, me da igual que sea económico, que sea un patrimonio en un negocio, su patrimonio, quien no sepa protegerlo hoy, el día de mañana va a tener un serio problema. Y ante esto, los gobiernos, con una situación de un mundo dividido, en un conflicto que se ha evidenciado entre Rusia y Ucrania, pero lo que tiene debajo es un pulso entre un grupo de países alineados en la OTAN, con Estados Unidos a su cabeza, y con un nivel de endeudamiento brutal, salvaje, y otro grupo, que son prácticamente la otra mitad de la humanidad, Rusia, China, India, Emiratos Árabes, que controlan la otra parte y que quieren desviar el modelo económico a un patrón oro, que nosotros venimos de un patrón, o estamos en un patrón dólar. Ese es el verdadero problema. Y ese conflicto se puede extender como la pólvora a nivel mundial. De hecho, ya es un conflicto solapado porque Estados Unidos y la OTAN le está dando... digo Estados Unidos y la OTAN porque evidentemente Estados Unidos es parte de la OTAN, pero es quien dirige esto, ¿no? Estados Unidos ha protegido su flanco atlántico, rearmando la Comunidad Económica Europea con un compromiso de un 2% de inversión del Producto Interior Bruto, es su presupuesto, lo que ganan los países al año, en armamento, y eso le garantiza que el frente atlántico esté cubierto, para que Rusia en una guerra de desgaste no le dé problemas. ¿Por qué? Porque necesita controlar la economía a nivel mundial y para eso necesita dedicarse al plano pacífico, a través de Taiwán como excusa frente a China, que va a sufrir posiblemente en 2023 un colapso económico. Lo que se está decidiendo aquí es a qué patrón vamos y quién va a abanderar económicamente, quién va a ser la locomotora del mundo. Y quiere ser Estados Unidos, pero también quiere ser los China, incluso por encima de Rusia. Y esa es la situación. Y en medio de todo este mare magnum, como ciudadanos, lo que estamos viendo es que hay una sumatoria de crisis. Hablaron de la crisis de los contenedores porque había habido una traslocación de contenedores, estaban donde no debían de estar, y empezamos a ver cómo traer un contenedor de producto se multiplicaba por 5, por 6, por 7 veces su coste. Ya vamos mal, porque en un mundo globalizado todo depende de todos. Entonces, en el momento en que China tiene un problema para producir X, ese X repercute en Madrid, o en Nueva York, o en Singapur. Y ese es el gravísimo problema. Uno de ellos, crisis de suministro, crisis de materias primas, crisis de deuda, que es una deuda brutal, una burbuja que se ha creado fabricando dinero, sin una correlación con una riqueza, sino se fabrica según se necesita. Y hasta ahora lo que habían hecho las grandes entidades centrales, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos, la Reserva Federal Americana, era controlar la inflación. Si uno tiene que decir, ¿y qué hacen esos señores en esas instituciones, en esos bancos centrales? Controlan la inflación. El primer signo de alarma flagrante que hace saltar al mercado es cuando en unas declaraciones la presidenta del Banco Central Europeo
la señorita Lagarde, y dice: vamos a dejar que la inflación corra. Vamos a dejar que la inflación corra quiere decir que ya no hay forma de frenar el problema. Y nuestra principal función, que era que no subiera de un 2% la inflación, ahora, pues la gente decía, yo recuerdo algún vídeo que hice, viene una ola de inflación descomunal, como no se ha visto. De hecho, hace 47 años exactamente que no hemos visto una situación así, y ya vamos por un 10 y pico por ciento. Claro, si las entidades centrales permiten que eso suceda, solamente hay una forma de controlarlo, porque esta inflación es una inflación de oferta, es decir, hay una gran demanda. Si hay poco producto y yo quiero comprar, el producto sube de precio. Y esto llega en un momento en que hay un conflicto con China clarísimo, que China no es capaz de proveer al resto del mundo de lo que se le está pidiendo, el just in time que hizo que China fuera el almacén y el gran vendedor al resto del mundo empieza a resquebrajarse, eso lo sufren todas las cadenas de suministro, hay un problema energético brutal, Rusia es la gasolinera de Europa, el problema de hambruna que se viene por el tema de los cereales, una tercera guerra mundial casi en ciernes con muchísimas amenazas, y todo esto lo único que hace es ensombrecer la situación económica global. Siempre que ha sucedido, siempre que una situación así se ha dado, ha sido igual. Ha habido una crisis económica de un calado profundísimo y automáticamente una guerra mundial. Que hoy, por el motivo que sea y por la evolución de las comunicaciones, de la propia idiosincrasia social y gubernamental, por la propia idiosincrasia del mundo y de su gobierno, de la geopolítica, está tomando esta forma. Pero ya casi nos olvidamos que están muriendo miles de personas en el norte de Europa, ¿no? ¿Todo esto a dónde nos lleva? Pues que la crisis es imparable, que la única forma de frenar esta inflación, esta subida de precios, es frenar la economía, y frenar la economía va a significar una recesión. ¿Por qué sabe un economista o alguien que se dedique al análisis financiero y de mercado que llega a una recesión? Pues hay muchas formas de verlo. Pero para que la gente lo entienda de una forma muy sencilla, una cosa es la inversión de tipo. ¿Qué es la inversión de tipo? Si yo te presto dinero a ti, como un país que soy, te presto dinero, resulta que, o una entidad bancaria, la que sea, resulta que los tipos de interés a corto plazo suelen ser mejores que a largo plazo, porque la incertidumbre de lo que va a pasar dentro de 15 años debe ser mayor que de la situación económica actual. Cuando la incertidumbre de la situación económica actual es tan grande que te pido que me pagues más por el dinero que te presto a corto plazo que a largo plazo, ya tenemos una inversión de tipos de interés que te está diciendo que la situación de inestabilidad momentánea en el momento presente es tremenda, tremenda. Cuando eso sucede un número de veces por encima de lo habitual, esa inversión de tipos te está augurando una situación de mercado inmediata problemática. Segundo factor, una forma fácil de medir. Si la economía se basa en el carácter productivo fundamentalmente, si empiezo a tener una cotización del cobre, del aluminio, del hierro y del acero en caída, que llevamos varios meses ahí y ahora así, y ya se ha hecho más significativa, pues quiere decir que si compro menos materia prima de este tipo voy a producir menos. Es otro indicio de que entramos directamente en una recesión, aparte de la inflación omnipresente en todo este círculo. Y luego están las primas de riesgo, el cómo de saneada o cómo de confiable es una economía. En España se definió por algún presidente, que no voy a nombrar, americano, como los PIGS, que eran los países, que aparte de ser cerdo era un acrónimo, a los americanos les gusta mucho esto del juego de los acrónimos, los países entre los que estaba Irlanda, Grecia, Italia y España, PIGS, Portugal y España, perdón, Italia ha entrado ahora y ha salido Irlanda. Irlanda hizo bien su deber en 2008, en 2010, salió de ese grupo, pero entra Italia también con la I. Seguimos siendo los PIGS. Nuestra prima de riesgo se ha disparado. ¿Qué significa? Uno dirá, bueno, ¿qué me importa la prima de riesgo? La prima de riesgo le dice a los inversores, a quien va a poner dinero en tu país, que la situación de la economía no es confiable, no está saneada. Entonces, la incertidumbre de su inversión es alta.
Yo no voy a poner dinero donde la incertidumbre que me ofrece el escenario económico de ese país es elevada. Yo quiero un país donde la economía, que en este caso la prima de riesgo, es la comparación con un patrón que nos lo da el bono alemán, porque se supone que es la economía más saneada de Europa. Pues fijémonos que si ya España va mal, Italia, Grecia y Portugal, esto no es un tema político, esto es un tema, como digo, de cifras y que se hacen con análisis externo. Porque claro, uno puede decir, mi economía va muy bien, yo gobierno muy bien, pero la realidad es que todos los analistas internacionales te están diciendo que tu economía va fatal, que el dinero que se te ha prestado lo estás empleando malamente y que no estás haciendo los deberes en cuanto a pagar esa deuda. Igual que te llama la atención un banco cuando no va a pagar la hipoteca o cuando ve que tus finanzas no van a dar de sí para pagar la hipoteca, en el caso de que fuera un particular y te comprase un piso, la hipoteca, cuando interesa más del 30% de tus activos financieros mensuales, la cosa ya empieza a entrar en riesgo. Bueno, pues nuestro país tiene el 110%, por poner un ejemplo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues la incertidumbre es máxima sobre qué es lo que va a pasar en cuanto a la profundidad de la crisis, que se supone que va a ser la mayor en 50 años, por encima de la 2008. Pero en cuanto a la profundidad, sí lo va a definir cosas como que ya dependemos. Europa tiene un problema energético brutal de autoabastecimiento. No somos independientes, dependemos de Argelia, dependemos de Rusia. ¿Qué va a pasar si el conflicto de Ucrania-Rusia, que le interesa a Estados Unidos que se prolongue en el tiempo para desgastar a una Rusia y a su presidente, que está empleando muchos recursos en la lucha con Ucrania, y a Estados Unidos no le está costando ni un solo muerto, que es lo más difícil de gestionar en una guerra, no la inversión que haga, sino los muertos que cuesta. Eso es muy difícil de explicar para un presidente. Entonces, a Estados Unidos le interesa desgastar a Rusia en una guerra, a una Rusia cuyas sanciones desde la Comunidad Económica Europea le está llevando a tomar otra serie de acciones sobre la propia Comunidad Económica Europea que pueden ser tan lesivas a nivel económico como el propio conflicto. Léase, ¿qué va a pasar cuando en octubre-noviembre empiecen a bajar las temperaturas y Rusia no dé abastecimiento a países como Italia, como Alemania, cuya dependencia es de hasta un 40% del gas ruso y también los oleoductos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Alemania ya está dando aviso a su población de que recorten, que se preparen. Y la situación puede ser muy complicada porque si se afecta la locomotora económica de Europa, que es Alemania o Francia, automáticamente todos vamos detrás. Estos son fichas de dominó. Esto no hay otra historia que ser ficha de dominó. Y recordemos que Alemania en algún momento después del COVID tenía más relaciones comerciales con China que con Estados Unidos. O sea, estamos viendo un mundo distópico de paradojas continuas que no acaban de aparecer. Esto es como lo que sucedía antes. En 10 años, la sorpresa, el cisne negro, que ahora ya no son cisnes negros, son rinocerontes grises, que son cosas que eran más que esperables y previsibles, están pasando diariamente. Ya no tenemos un huracán ni un terremoto, ya se junta huracán, terremoto y volcanes, todo en el mismo día y en varios sitios a la vez. En fin, ese es el decorado que se avecina y en ese decorado estamos viendo lo que en un artículo magnífico, una entrevista de Santiago Niño Becerra, lo he mencionado ya por segunda vez porque me parece una mente hiperclara del panorama económico y con una honestidad rotunda en su análisis. Estamos viendo el último verano feliz. ¿Por qué? Porque la gente está terminando de acabarse, está terminando su ahorro, se está fundiendo los ahorros de lo que no se gastaron durante el COVID y ahora vamos a ver en septiembre qué sucede. Con una inflación, sin recursos, sin fondo de maniobra, cada uno en su entorno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medida de protección hemos tomado como ciudadanos? Ninguna, porque se nos ha dicho continuamente que esto va bien, que no pasa nada. Incluso el Banco Central Europeo hablaba de una inflación transitoria y daba la primavera, mayo, como un punto de inflexión en cuanto al descenso de esa inflación. En lugar de una inflexión a la baja, ya vamos por 10 y pico. Cuando nos parecía que por encima de un 3%, aquello era 2,8%, aquello era ya inasumible, vamos a un 10,5%. Y ya casi que a nadie le resulta llamativo que vayamos a perder un 40% del poder adquisitivo, porque los sueldos van a tardar en subir. Y en todo eso la muerte empresarial, la muerte del tejido empresarial, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, menos de 120 trabajadores,
va a ser un rosario, un peregrinar de concursos de acreedores, es lo que vamos a vivir. Eso junto con, en España concretamente, más de 1 millón de hipotecas y por lo tanto 1 millón de familias en claro riesgo de impago, según el Banco de España. O sea que no lo dice Periquillo de los Palotes. Y claro, esto no sienta bien a los políticos. Cuando el Banco de España dice hay 1 millón de hipotecas, 1 millón de familias en riesgo de impago y por lo tanto de desahucio, a ver quién le pone el cascabel al gato. Esa es la situación. Tenemos los peores gestores del mundo, a mi entender, no ahora, lo hemos tenido durante mucho tiempo, porque esto no es de ahora. En 2008 no se habló de rescate y pasamos de puntillas con otro gobierno de otro color, da exactamente lo mismo, porque el dinero no conoce de colores ni de ideología, conoce de buena gestión o mala gestión, ¿no? Y el dinero no se multiplica, lo hemos visto. Entonces, con esta mala gestión, pésima gestión que hemos hecho desde 2008, no nos sirvió un susto, una bofetada a mano abierta, sino que ahora pues ya va a ser el golpetazo real, el clavarse de rodillas y saber, Dios mío, tierra trágame, ¿a dónde me meto, no? Y en septiembre pues vamos a empezar a ver la fiesta ya de forma florida, allá por Navidad o por enero, febrero 2023, que yo lo he señalado muchas veces como 2023, porque evidentemente si tú haces una inferencia de lo que está pasando, pues simplemente hacer un cálculo. Si seguimos con esta trayectoria, salvo milagros, y los milagros es como intentar que tu economía se corrige comprando décimos de la lotería de Navidad, lo cual es posible pero es improbable, pues lo mismo estamos haciendo a nivel gubernamental, a nivel de político, a nivel de tecnócrata. Vamos de hecho a una grandísima crisis que va a afectar y va a generar mucho sufrimiento a mucha gente. Y perdón por la extensión de la tamaña introducción. Bueno, yo más que perdonarte tengo que agradecerte, ¿no? Porque un análisis tan completo, tan compacto de macroeconomía también, microeconomía, la familia de los individuos, pues bueno, yo invito a todo el mundo a seguir escuchando lo que queda de charla y a compartirlo con la familia y amigos que tengan, porque yo me estoy quedando sorprendido de... En fin, yo te había escuchado en vídeo, pero quizás vídeos más cortos y no... muchas veces una reflexión compleja necesita de más tiempo, más desarrollo. Y yo creo, bueno, yo estoy disfrutando mucho el directo, aunque sean noticias e informaciones desagradables, ¿no? O inquietantes, mejor dicho, ¿no? Y bueno, también voy a aprovechar para poner las redes sociales del compañero, de Sergio, YouTube, Instagram y Telegram. También he visto que eres activo en Telegram, que comparte información por ahí. Y invito nuevamente a todo el mundo a seguir al compañero y de verdad, un directo que estoy disfrutando mucho, aunque bueno, con sabor agridulce, ¿no? Podríamos decir. En este contexto, Sergio, lo has comentado, ¿no? Y yo me estoy preguntando si esta crisis económica que parece ser que ya no tiene marcha atrás, parece ya que hay unanimidad, ¿no? Incluso hasta en los inversionistas, ¿no? Ya hay unanimidad en que vamos para atrás. ¿Tú crees que corre en peligro la Unión Económica Europea? Quizás no la Unión Europea como bloque, pero sí esa unión económica que siempre hemos tenido, porque con esto de la guerra en Ucrania se ha visto como muchos países reman hacia distintos sitios, ¿no? ¿Qué piensas? Pues bueno, muy buena pregunta, ¿no? Es decir, estamos en nuestra casa, que es la Comunidad Económica Europea, pero la Comunidad Económica Europea ha sido una comunidad muy dividida. Ha habido unos países que han sentido que ponían mucho más y recibían mucho menos, y otros pues que recibían mucho y gestionaban mal. Y se ha mantenido el tiempo, y eso ha hecho que la Unión sea muy entrecomillada, ¿no? Ahora la Unión Económica Europea se ha unido en base a un conflicto militar bajo el paraguas americano y de los intereses de Estados Unidos. Eso no quiere decir que los intereses de Estados Unidos sean los intereses de Europa, para nada. Estados Unidos es un país belicista, ha ido forjando su economía en base a guerras, una le ha salido mejor, otras la han pagado muy cara, pero han ido resolviendo de esa forma. La Comunidad Económica Europea en la Segunda Guerra Mundial no conoce un conflicto, y ahora tenemos un conflicto en las puertas, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues va a pasar algo que es muy evidente, que cuando tú generas deuda, pagas. Fijémonos qué cosa más absurda. Un país es como si fuera una familia a nivel microeconómico. Si yo pido dinero prestado, tengo una obligación de devolución de pago. Bien, esa devolución de pago sube a que un niño que esté naciendo en este momento nace con una deuda de 35.000 euros aquí en España.
hasta que eso se pague, ¿no? Nosotros en 30 años no vamos a ver, posiblemente, aunque seamos muy ancianos y muy longevos, no veremos el pago de la deuda de España. Hablo de España porque es el país que conozco mejor y conozco los números, ¿no? Y tengo el vicio y la tontería de leerme, a otra gente le da por otra cosa, me leo la ley de presupuestos general de Estado, en fin. ¿Qué hace el gobierno con nuestro dinero, ¿no? ¿Y qué va a pasar en Europa? Porque claro, nosotros como ciudadanos le tenemos que dar cabida y tenemos que dar lugar cuando hacemos cualquier operación, cualquier negocio, a unos socios que, no siendo invitados, están presentes, están omnipresentes. Son Hacienda fundamentalmente y la Seguridad Social. Eso están ahí siempre que tú haces algo, te sientes con quien te sientes, hay dos señores o señoras sentados o cosas sentadas ahí contigo. Bueno, pues cuando España hace negocios con el resto de Europa, podemos ser muy hermanos o lo que queramos de palabrerío, pero la realidad es que hay que pagar. ¿Y qué pasa si no paga? Imaginemos, no hace falta imaginar mucho, imaginemos que Europa le está diciendo a España, que lleva diciéndoselo tiempo, la organización económica de sus presupuestos no es la adecuada, no está cumpliendo con lo que debe hacer. Bueno, pues después de eso viene una cosa que se llama rescate, que ya se ha hecho un rescate solapado y que ha pasado muy de puntilla en los medios de comunicación porque a nadie le interesa decir que España está siendo rescatada, pero está siendo rescatada de hecho. Y luego hay otra cosa que se llama intervención. Y esto no es la primera vez que pasa, ya se hizo con Grecia. Cuando se interviene en un país, ¿qué sucede? Pues que le dicen, mire, ahora por lo civil no, ahora va a ser por lo criminal. Usted tiene que cumplir un nuevo acuerdo y como no los cumple, le voy a imponer una serie de sanciones y los va a cumplir. Le obligo a que los cumpla. Es como cuando te llaman del banco y te dicen, oye, que tiene un recibo atrasado. Vale, a la tercera llamada ya no te dicen, tienes un recibo atrasado. Tienes la obligación de pagarlo y si no tienes las consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser muy graves. ¿Y cómo va a notar esa llamada de atención de Europa el que está sentado en un banco esperando el autobús? Pues lo va a notar que a lo mejor si recibió una ayuda ya no la va a recibir. O va a recibir una ayuda muy inferior. Es decir, la política de gasto público va a ser la que imponga Europa. ¿Y a quién le va a tocar la patata caliente? Al que esté en ese momento. ¿Lo va a hacer este presidente? Este presidente no quiere hacer nada de eso porque el coste de imagen, el coste social es elevadísimo. Café para todos, con dinero público. Me diga Europa lo que me diga y que le apriete las tuercas al que viene. Y si soy yo, ya veré lo que hago. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si ahora yo adopto una serie de medidas tan impopulares y poco populistas como los recortes que está imponiendo Europa a colación de que se pague la deuda que se tiene en la forma que debe de pagarse para garantizar el pago, las políticas que se están haciendo, olvidémonos. O sea, no se puede hacer. Pero no se puede hacer no porque Europa tenga una ideología o deje de tener, o sea de derecha o sea de izquierda. Hay un régimen vertical y ahora lo que manda es la economía, nos guste o no nos guste, no la ideología. Pero si tú tomas unas medidas que son tan impopulares como hacer unos recortes en política social, pues vamos mal. Si tú haces una política de fomento de empleo, de apoyo a la empresa, pues eso ya va girando en otro sentido, en un sentido productivo, más que de soporte, ¿no? Y ahora de lo que se habla es de la renta mínima, de dar pagas y pagas y pagas, y nos vemos en la paradoja de situaciones como la del migrante millonario, este señor senegalés con más de 25 pasaportes que ha estado cobrando 10.000 euros al mes durante los últimos no sé cuántos años, 1.000.000 de euros en ayuda. Claro, eso es el pico del iceberg, ¿no? O sea, estamos viendo un caso que es el caso centinela de lo que está pasando de forma generalizada, de forma generalizada. Yo en mi tierra, que se vive de la agricultura, aquí en el sur, se da la paradoja, tengo muchísima familia y muchísimos conocidos que viven de la agricultura, se da la paradoja de que no encuentran gente para echar peonadas o para contratarlos porque quieren cobrar la ayuda y trabajar, no todos, pero hay muchos que quieren trabajar cobrando la ayuda sin estar dados de alta, con lo cual al agricultor le puede caer una sanción de 60, 70, 80.000 euros. Situaciones paradójicas. Sobra trabajo y no hay gente para trabajar porque están cobrando ayuda. Y vivimos en un país donde no se sabe ni se controla las ayudas que recibe una familia. Es decir,
tú puedes estar recibiendo dinero de entidades privadas, sin ánimo de lucro, Cáritas, Cruz Roja, Dios sabe, del ayuntamiento, de la zona donde vives, incluso de una empresa y del gobierno a la vez, y eso no computa en ningún sitio. Nadie lo sabe. El gobierno tiene cómputo de la ayuda que da directamente el gobierno. Ayuda por desempleo, una ayuda por... da igual, pero nadie sabe. Entonces, dentro de este mare magnum de ineficiencia a la hora de controlar el dinero público que se da a la población, que en muchas ocasiones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, es estrictamente necesario y deben de darse, pero no se puede permitir en este rango de deuda que tenemos ni un solo céntimo despistado. Y ahí el gobierno suspenso, absolutamente suspenso. ¿A qué nos va a conducir esto? No solamente en la ayuda, sino en la política de gestión global de cómo se está llevando la economía. Esto es solamente un pequeño ejemplo de mala gestión. Esta política nos va a llevar pues, a lo que estamos viviendo, que la deuda en lugar de disminuir va creciendo, que las expectativas con las que se crea, porque cuando tú creas una hoja de ruta de gasto del dinero público, lo que se llama la Ley Anual de Presupuestos Generales del Estado, que tiene que ser aprobada a nivel global, cuando tú creas eso lo haces en base a una previsión de crecimiento. Es decir, yo me voy a comprar este piso porque creo que durante los próximos meses voy a ganar, porque mi nómina es así y mi situación es de estabilidad, voy a ganar X al mes. Bueno, pues ese cómputo de crecimiento lo hace el gobierno en base a una previsión. Esa previsión se la ha tirado ya hasta en 3 ocasiones el Banco de España y otras tantas entidades privadas, Deutsche Bank, se la ha tirado el Banco Central Europeo. Estamos creciendo muy por debajo de la previsión. Entonces, tú has hecho una hoja de ruta de gasto de lo que te puede gastar, te has comprado una televisión, un piso y un coche y resulta ahora que lo que iba a ganar no lo ganas, sino que vas para atrás, como el cangrejo. Pues vamos mal. Cuando Europa ve esto, pues te endiña una prima de riesgo en comparación a Alemania y al bono alemán, que se ha disparado, lógicamente, tiene una economía, una gestión de la economía mala. Y esa gestión mala de economía, un círculo vicioso que ahuyenta el dinero externo que podría invertir aquí. Esa es la situación, eso es lo que estamos viendo. Entonces, a tu pregunta, ¿qué puede pasar? Pues que seamos intervenidos. ¿Llegaremos a una intervención? Pues se puede intervenir un gobierno, un país de muchas formas. Se puede intervenir de muchas formas. Una directa, más agresiva y otra más indirecta. Depende del calado de la crisis al que nos lleve la mala gestión de nuestro gobierno, este o el que venga. Pues bueno, Sergio, se me ha puesto el cuerpo malo, ¿no? Hombre, se rondea mucho, ¿no? Se habla mucho del recorte en las pensiones, del tema de... Habrá que hacer recortes por todos lados si termina todo como se prevé. No sé, son cosas muy desagradables, hay que hablarlas y hay que hablarlas con propiedad, como estás haciendo, pero te pone muy mal cuerpo, ¿eh? Porque recuerdas la crisis anterior, la del 2008, y fue desagradable. Yo todavía recuerdo el tema de la prima de riesgo, ¿no? Ese verano que fue caótico, que se notaba ese run, y me lo imagino ahora, que por lo que se prevé va a ser superior, por lo que estamos comentando, y dices, bueno, los recortes afectarán a todo el mundo porque del dinero público y puede dar lugar a una tensión social complicada de manejar, ¿no? Depende de cuándo sea, pues... Hay una situación doble en este contexto y que está íntimamente relacionada. Uno dice, bueno, el recorte de dinero público puede afectar a quien reciba dinero público, pero no es así. No es así. Es decir, es tan importante, tan fundamental la inversión de dinero público, de la gestión que hace el Estado del dinero, que las arcas no se llenan solas. ¿Quién paga? ¿Quién llena la arca? Pues la llenas tú, la lleno yo, la llena todo el que aporta, todo el que trabaja. ¿Y qué fenómeno sucede cuando las empresas empiezan a caer, empiezan a desaparecer, la gente empieza a ir a un ERE, a un ERTE, al paro? Que toda esta gente no solo deja de producir, sino que deja de cotizar, deja de aportar, deja de pagar cierto tipo de impuesto. El efecto que tiene a nivel negativo es de un calado muy superior al simple hecho de, no es que tiene que recibir una paga, que lo tienes que soportar,
como Estado, sino que esa persona deja de producir. No vamos sumando, vamos multiplicando el problema. Esa multiplicación del problema nos lleva a una situación de crisis abrupta. Por eso la gente está como viéndolas venir, pero va a haber un momento que esto haga así, pegue un escalón. Y ese escalón no va a ser un escalón agradable, se va a ser un escalón muy desagradable donde mucha gente lo va a pasar mal, ¿Quién lo va a pasar mal? Quien depende enteramente de la ayuda pública lo va a pasar mal, lógicamente. Es decir, al final sufre más el que menos tiene. En segundo lugar, quien no haya protegido su riqueza, la que sea, su patrimonio, y quien no haya preparado su empresa para dos cosas. Para una crisis y se quede sin fondo de maniobra, y para la capacidad de cambiar en cualquier momento, en cualquier sentido. Las empresas que vayan ligeras de equipaje sobrevivirán. Empresas que pueden generar un cambio rápido por la naturaleza de lo que producen, por la naturaleza de sus empleados, por la naturaleza de sus inversiones. Cuanto mayor sea la temporalidad y mayor sea la ciclicidad de sus productos, peor va a ser. Es decir, una empresa que para sacar un producto al mercado tenga que hacer una inversión grande y a futuro vea el resultado en 3, 5 años, esa empresa lo va a pasar mal, porque los recursos que tiene que poner son grandes. Una empresa que sea cíclica, que tenga una serie de trabajadores que dependan de forma estacional, pues esa empresa lo va a pasar mal. Una empresa que sea de base tecnológica, por ejemplo, pues da igual. O una empresa alimentaria, da igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo come todos los días y la gente se compra teléfonos móviles todos los días. Sanidad, pues no es estacionaria, no hay una ciclicidad, aunque sí hay una ciclicidad de enfermedades y procesos respiratorios en invierno y de otro tipo en verano, pero todo el mundo necesita la sanidad, ¿no? Que en nuestro caso, en el caso de nuestro país, pues está muy vinculada a la sanidad pública en su inmensa mayor parte. Esa es la situación, que no haya tomado medidas protectivas, quien haya cogido y se haya embarcado en aventuras de grandes inversiones y ahora esté sujeto a unos tipos de interés variables, pues esta gente lo va a pasar francamente mal y muchos de ellos no sobrevivirán, porque entre otras cosas tenemos, yo creo que la peor ley concursal de Europa con diferencia. En lugar de salvar empresas, lo que hace es terminar de hundirlas con sombras, muchas no, lo siguiente, y eso también nos pilla de sorpresa a la hora de dar solución a la avalancha, al tsunami de concursos de acreedores que vamos a ver en los próximos meses. Pues Sergio, mira, a raíz de lo que estás comentando, aprovecho para saludar a todos los espectadores que nos han visto, Manuel, María, Ginny, y también a raíz María dice exactamente que el 30 de junio finalizó la moratoria concursal, ¿no? Y como tú también prevés, y muchos economistas, va a haber una avalancha de concursos de acreedores tremenda. Las empresas veremos a ver, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿qué pueden hacer? Hemos visto las empresas que pueden ser más afectadas, pero ¿qué pueden hacer las empresas y también las familias para prepararse a lo que viene? ¿Qué le recomendarías tú dentro de cada... Tiene su particularidad, cada caso tiene su particularidad, pero en términos generales... Pues en términos generales, si hablamos de un capital de ahorro medio a nivel poblacional, 20, 15, 25.000 euros, con una nómina media, lo mejor que puede hacer es no meterse en inversiones que desconozca. Es decir, si yo me dedico toda mi vida a la empresa de zapatos, si yo he tenido zapatería, no voy a invertir en una clínica dental como socio, porque es un negocio que yo no conozco. O sea, la primera premisa es no meter tu dinero en cosas que no conoces. Y, evidentemente, tener un fondo de maniobra suficientemente amplio como para sobrevivir X meses, porque no sabemos, la incertidumbre es de tal magnitud que dependiendo de la situación en la que estés, si dependes de una empresa o si tú eres empresario o si eres un autónomo, no sabemos cuál va a ser la circunstancia en un horizonte muy próximo. Hablamos de 3-6 meses. Claro, mi vida es estable y tengo un nivel de gasto X, y si no tengo colchón y mañana estoy en la calle, no porque el empresario sea malo, sino porque no me puede soportar a nivel económico como carga, o tiene que pegarle un giro y aligerar la carga de su empresa hasta tal punto que hay un cambio de actividad o lo que sea, pues me veo en la calle.
evidentemente, verme en la calle, si no tengo un plan B y un plan C, pues la situación se va a complicar mucho. Y me da igual que sea autónomo, empresario, que sea empleado. Tienes que tener un plan que sea paralelo, que puedas tomar en un momento determinado, sin que eso haga quebrar tu economía o te genere un daño sustancial en tu situación, en tu estatus. Daño sustancial quiero decir que pierdas tu casa, que pierdas tu coche, en fin, todo ese tipo de cosas que nadie quiere ni desea que sucedan en su vida. Pero es que estamos viendo y hemos tenido, se ha dado un fenómeno psicológico extrañísimo, es que nos acostumbramos a las desgracias, ¿no? Es decir, vivimos una pandemia y hemos normalizado lo que hemos vivido. Lo hemos normalizado. Los muertos se han convertido en números, ha habido vacunaciones masivas, nadie se pregunta por qué no hay un cambio en la estructura molecular de una vacuna, aunque la estructura molecular del bicho varíe y anualmente tengamos vacunas para la gripe. Nadie se pregunta cosas básicas, pero incluso la mordaza en el debate está establecida desde arriba, un sistema de control. Hay cosas de las que se dan por hecho y no se puede hablar. Bueno, pues esa falta de sorpresa, el cómo amortiguamos el cambio, no nos beneficia, porque no tenemos sensación de peligro, y la sensación de peligro es una herramienta de supervivencia. Si yo no veo peligro y digo, bueno, yo mi fútbol, mi cerveza, y Dios dirá mañana, puede ser que mañana Dios diga que ni fútbol ni cerveza. Y la sociedad se ha adormecido. Hemos tenido tal secuencia de malas noticias que casi nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado. Y parece que viene el lobo y el lobo nunca va a llegar a tu puerta. Y que si no cae una bomba justo en el portal de tu casa y se lleva medio edificio, mientras no toque tu casa, no pasa nada. Pero es que mañana te puede tocar a ti. Y las papeletas van subiendo a orden exponencial, porque todos vivimos en las venas de la economía. Nosotros somos las venas de la economía. El dinero que circula en la calle es realmente lo que decide si hay margen para tener una vida más o menos ordenada o si vamos a estar subyugados a la pobreza, que puede extenderse en muchos sentidos, ¿no? Las famosas colas del hambre que empezamos a ver desgraciadamente en algunos puntos de la capital y de muchos sitios, gente que de pronto lo ha perdido todo. Y dices, ¿eso es posible? Claro, eso es posible. Es que en esta vida nada es garantizado. Y un mensaje que se nos da continuamente, y para mí un mensaje absolutamente pernicioso, es que no pasa nada, todo estable, todo está bien. El todo está bien y todo estable es una mentira inmensa, porque si hay algo constante en el universo, en toda la estructura de la creación es que todo cambia. Y la humanidad ha sido experta en hacer las cosas mal en ese sentido. Es decir, si algo hay inestable en el propio devenir de los sucesos en la humanidad. Y todo esto ya se ha acelerado por redes sociales, por cómo se mueve la información, la desinformación. Estamos en medio de esa situación, de ese megaciclo del caos que definía Deutsche Bank hace ya más de un año. Pues nada más que puedo agradecerte todas esas palabras, todo ese intercambio de conocimientos que has hecho. Yo la verdad, cuando preparas un directo, pues siempre tienes grandes sensaciones, siempre a los que invitas los consideras buenos. Yo te he escuchado mucho por YouTube, pero la verdad es que me estoy quedando gratamente sorprendido y también llevo ya un tiempo en esto y han pasado muchas personas por aquí, también he visto canales, también he visto muchos directos de compañeros y yo te animo a que indagues en este formato, ¿no?, de los directos, porque la forma en la que hablas, la forma en la que le das continuidad a las ideas, yo creo que te hace un valor muy interesante para esos directos que yo creo que también los seguidores de tu canal pues agradecerán. Es una recomendación, ¿no? Y bueno, Sergio, yo veo que ya nos estamos acercando peligrosamente al tiempo que habíamos hablado, ¿vale? Y a mí siempre me gusta pues que todos los invitados que vengan nos den las últimas reflexiones totalmente libres. Y bueno, mientras tú las vas diciendo, yo de verdad a los compañeros voy a poner el enlace de su canal en el chat para que lo podáis consultar después, ¿vale? Y de verdad, Sergio, deseando escuchar tu última intervención. La última reflexión que yo dejaría para todo el mundo es que, por favor, abramos los ojos. No hace falta ser experto en economía, sino poner mucho sentido común. Ahora es un momento de poner mucho cerebro y poco corazón.
¿Por qué digo mucho cerebro y poco corazón? Porque uno puede decir, bueno, yo es que confío plenamente en que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Uno acaba por confiar en lo que ve, ¿no? Es decir, no hay cosa, decía Camilo José Cela, no hay cosa más rotunda que el golpe de un ataúd sobre la tierra, ¿no? Quedarse sin casa, quedarse sin empleo son dramas humanos tremendos, tremendos. Olvidamos que se han multiplicado por 3 el número de suicidios en este país. Son cifras que dicen, son escalofriantes. La mayor causa de mortalidad no natural en menores de 45 años es el suicidio, por encima de los accidentes de tráfico. Se nos está yendo esto de las manos. Seamos sensatos, y sobre todo seamos sensatos. Si hay que ser a nivel económico, siendo muy cautos. Nadie vende duro a 3 pesetas, aunque esta es una expresión muy antigua. Nadie da nada a cambio de nada. Ojo a las estafas, ojo a que te vendan la moto, ojo a perder lo que tienes precisamente en un afán de protegerte. Fiarse de los negocios grandes, cero. Es momento de ahorro y momento de pillería. La gente que sabe que estás desesperado aprovecha el momento de tu desesperación, de esa ceguera momentánea para acabar de sacarte el poco dinero que tengas. Entonces hay que ser muy precavido, incluso dentro del terreno que uno conoce, porque incluso dentro del terreno que uno conoce, la inestabilidad del horizonte de ese terreno va a ser mayor de la que hemos conocido de aquí hacia atrás. Entonces el mensaje en letras mayúsculas es prudencia. Y si no lo tienes muy claro, no hagas ese gasto, no hagas esa inversión. Salvo que te sobre el dinero y te da igual perderlo. Duerma igual de tranquilo y tu vida siga siendo la misma, perdiendo ese dinero, entonces haz lo que te dé la gana con tu dinero, hazlo en cualquier caso, lo que te dé la gana, pero abre los ojos y tenéis que daros cuenta, tenemos que darnos todo el mundo cuenta, que en este momento precisamente los grandes negocios no llegan a ti. Los grandes negocios suelen ser grandes estafas revestidas de un decorado que no es realmente el que te están vendiendo. Mucho cuidado. Quizá el mayor favor que le podemos hacer a la audiencia es que tengan cuidado a la hora de poner un solo céntimo en algo que no controlen con absoluta certeza. Pues dicho queda, y me sumo a las palabras de cariño de todo el chat. Y de verdad, Sergio, muchas gracias, compañero, por pasarte por el canal. Y de verdad, quiero ver esos directos cuando los plantees, compañero. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, un privilegio. A ti, Sergio. Hasta luego.